Estuve con ellos en la pobreza, y me olvidaron en la abundancia. Lo que me dijeron esa noche, todavía me persigue. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó, justo antes de destrozarme la vida. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, me habría ido corriendo. Había una vez, un tiempo en que la palabra nosotros significaba algo. Significaba compartir, construir, soñar despiertos bajo la tenue luz de la luna, imaginando un futuro donde cada esfuerzo se vería recompensado. Yo, una joven llena de fe y un optimismo inquebrantable, me aferré a esa visión con todo mi ser. Mis manos trabajaron incansablemente junto a las suyas, mis noches se llenaron de planes y mis días de una energía inagotable, todo por una meta compartida. Recuerdo esos años de escasez no con tristeza, sino con una extraña nostalgia. Éramos tres: Ana, la visionaria con una chispa creativa innegable, Marcos, el pragmático, con la habilidad de aterrizar cualquier idea, y yo, el motor silencioso, la columna vertebral que sostenía la estructura cuando parecía que todo iba a derrumbarse. No teníamos lujos, apenas lo indispensable. Nuestro capital eran nuestras ideas, nuestra pasión y una fe ciega en el proyecto que estábamos gestando. Las reuniones se hacían en un pequeño apartamento, con café barato y galletas rancias. Las risas eran genuinas, los abrazos sinceros, y cada pequeño avance se celebraba como una victoria épica. Compartimos el último billete para comprar materiales, las noches en vela diseñando prototipos y la incertidumbre constante que rodea a todo emprendimiento. Yo sacrifiqué mi tiempo libre, mis ahorros y mis relaciones personales. Creía que estábamos construyendo algo más grande que un negocio, estábamos forjando una familia, un legado basado en la confianza y el respeto mutuo. Cada ladrillo de ese imperio naciente tenía grabado mi sudor, mis lágrimas y la promesa silenciosa de un para siempre. Lo que me dijeron esa noche, todavía me persigue. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó, justo antes de destrozarme la vida. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar, me habría ido corriendo. Pero eso no fue lo peor. Lo que descubrí después me rompió aún más. Hasta entonces creí que había tocado fondo, pero estaba equivocada. El éxito, ese monstruo de dos cabezas, llegó lentamente al principio, con pequeñas victorias que nos llenaban de euforia. Luego, con una avalancha. Las inversiones empezaron a llegar, los clientes se multiplicaron y nuestro pequeño taller se transformó en una oficina moderna y reluciente. Los nombres de Ana y Marcos comenzaron a aparecer en las revistas de negocios, en los titulares de las noticias. Eran los cerebros, los rostros de la empresa. Yo seguía ahí, en la sombra, gestionando, organizando, asegurándome de que cada engranaje funcionara a la perfección. Mis sugerencias se volvieron ideas secundarias, mis preocupaciones excesiva cautela. Las reuniones que antes eran íntimas y participativas, ahora eran formales y jerárquicas, y mi voz se fue ahogando en el mar de nuevas opiniones y egos inflados. Los nosotros se convirtió en ellos cuando hablaban de la visión, y yo era solo una empleada más en la gran maquinaria que habíamos creado juntos. La primera señal fue sutil. Una reestructuración necesaria donde mi rol se volvió ambiguo. Luego, la exclusión de decisiones clave. Pero el golpe más cruel llegó en una cena de celebración por el 5º aniversario de la empresa. Ana, con una sonrisa forzada y la mirada evasiva, me llamó a un lado. Hemos decidido que, para la próxima fase, necesitamos perfiles más estratégicos, me dijo. Marcos asintió a su lado, sin mirarme a los ojos. En ese instante, comprendí. No había espacio para mí en su nueva narrativa de éxito. Yo era la sombra incómoda de un pasado de penurias que querían olvidar. Me ofrecieron una compensación justa, una patada disfrazada de mano extendida. Lo que me dijeron a continuación, me hizo desear no haber nacido. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Ya no encajas, tu visión es demasiado básica, necesitamos a alguien que piense en grande. Eran frases hechas, huecas,
pronunciadas con una frialdad que contrastaba brutalmente con los años de camaradería que creí haber compartido. Recuerdo la sensación de mis manos temblorosas, de mis lágrimas brotando sin control mientras intentaba disimular mi dolor ante los demás. La noche se volvió un borrón de rostros sonrientes y brindis vacíos, mientras yo me desmoronaba en silencio. El camino a casa fue una niebla, las calles empapadas de lluvia reflejaban la desolación de mi alma. Entré en mi apartamento, el mismo que habíamos usado para nuestras primeras reuniones, ahora un eco de sueños rotos. Las fotos viejas, los recuerdos de risas compartidas, se sentían como una cruel burla. El espejo me devolvió la imagen de una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el espíritu quebrado. La cama se convirtió en mi refugio, mis pensamientos en mis torturadores. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude entregarme por completo a personas que, en el fondo, solo me veían como una herramienta? La traición es un veneno lento, y yo lo estaba bebiendo a sorbos amargos. Me sentía despojada no solo de mi trabajo, sino de mi identidad, de mi propósito. La depresión me envolvió como una manta pesada, cada día era una lucha por levantarme, por respirar. El mundo exterior parecía seguir girando con una crueldad indiferente, mientras el mío se había detenido en un abismo de desesperación. No había luz, solo una oscuridad densa y opresiva. Estaba rota, fragmentada, sin saber cómo recoger los pedazos. Era un cuerpo presente, pero un alma ausente, navegando en un mar de amargura y resentimiento. Mi mente se repetía una y otra vez la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo? El silencio de los días se volvió mi único compañero, y la soledad, mi sombra más leal. Era el fondo del pozo, donde el aire escasea y la esperanza se convierte en un susurro inaudible. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. En medio de esa oscuridad abrumadora, cuando creía que no había salida, una voz familiar, la de mi tía Elena, una mujer sabia y resiliente que había enfrentado sus propias tempestades, me llamó. No con lástima, sino con una firmeza que resonó en mi alma. El dolor es un maestro formidable, me dijo, pero solo si eliges aprender de él. No te define, te moldea. Sus palabras fueron un bálsamo, una pequeña grieta en el muro de mi desesperación. Me habló de su propia historia, de cómo había transformado sus fracasos en cimientos para nuevas victorias. Me recordó mi propia fuerza, esa chispa que siempre había llevado dentro, incluso cuando yo misma la había olvidado. No fue una conversión instantánea, sino un proceso gradual. Al principio, sus palabras eran solo un eco lejano, pero poco a poco, empezaron a germinar. Empecé a mirar mi situación desde otra perspectiva. Me di cuenta de que, aunque ellos me habían robado mi lugar en esa empresa, no podían robarme mi conocimiento, mi experiencia, mi capacidad de crear. La rabia y el resentimiento, que me habían consumido, empezaron a transformarse en una energía diferente, una determinación silenciosa pero poderosa. No quería venganza, quería reivindicación. Quería demostrarme a mí misma, y no a ellos, que yo era más que una pieza desechable. Ese fue el punto de inflexión. La chispa se encendió, pequeña al principio, pero con el potencial de convertirse en una llama rugiente. Comencé a leer, a investigar, a aprender nuevas habilidades. Me sumergí en cursos en línea, en libros de negocios, en historias de personas que habían resurgido de las cenizas. El espejo que antes me mostraba una víctima, ahora empezaba a reflejar a una luchadora. La rabia se convirtió en motor, las lágrimas en combustible. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. El camino hacia la recuperación no fue lineal, estuvo plagado de altibajos. Hubo días en los que la sombra de la traición volvía a cernirse, días en los que la duda me susurraba al oído que era inútil, que nunca lo lograría. Pero cada vez que caía, recordaba las palabras de mi tía, y encontraba la fuerza para levantarme. Me apunté a clases de desarrollo personal, terapia, yoga. Cada pequeña victoria, como terminar un curso,
establecer una nueva conexión profesional, o simplemente sentirme feliz por un día entero, era un logro que celebraba en silencio. Construí una nueva red de apoyo, personas que creían en mí, no por lo que podía ofrecerles, sino por quién era. Emprendí un nuevo proyecto, esta vez con la sabiduría que solo el dolor puede otorgar. Cada decisión la tomé con cautela, cada paso lo di con la lealtad y la ética como mis pilares fundamentales. Hubo rechazos, puertas cerradas, momentos en los que el agotamiento físico y mental amenazaba con derrumbarme. Pero me negué a ceder. La imagen de Ana y Marcos, en sus lujosas oficinas, me servía no como una fuente de amargura, sino como un recordatorio de lo que no quería ser. Quería construir algo diferente, algo con alma. Mi nueva empresa, modesta al principio, se centró en valores de transparencia y colaboración. Cada cliente que ganaba, cada empleado que contrataba, era un voto de confianza en mi nueva visión. Aprendí a delegar, a confiar, a liderar desde la empatía. Las pequeñas victorias se acumularon, el negocio creció orgánicamente, sostenido por la calidad de nuestro trabajo y la autenticidad de nuestras relaciones. Pero justo cuando la paz comenzaba a instalarse en mi vida, el pasado, en su infinita crueldad, decidió hacer una aparición inesperada. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Años después, mi nueva empresa había florecido. Habíamos logrado un reconocimiento significativo en el mercado, no solo por nuestros resultados, sino por nuestra cultura corporativa. Mi historia, la de una mujer que había reconstruido su vida y su carrera desde las cenizas, se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. Fue en una conferencia de la industria, donde yo era una de las ponentes principales, que sucedió. Al bajar del escenario, sentí una mirada familiar. Allí estaban Ana y Marcos. Sus rostros, aunque marcados por el tiempo, eran inconfundibles. Se acercaron, con una mezcla de sorpresa, admiración y, me atrevería a decir, algo de vergüenza en sus ojos. Me felicitaron por mi éxito, por mi transformación. Sus palabras sonaban huecas, carentes de la sinceridad que antes anhelaba. La vieja herida, por un momento, amenazó con abrirse. Pero ya no era la misma mujer. Mi tía Elena me había enseñado que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para uno mismo. Los miré, no con odio, ni con resentimiento, sino con una calma que me sorprendió a mí misma. No había amargura en mi voz cuando les dije, lo que sucedió en el pasado, aunque doloroso, me hizo quien soy hoy. Y por eso, de alguna manera, les agradezco. No esperé una disculpa, no la necesitaba. Mi declaración no era una confrontación, sino una afirmación de mi propia paz. Había soltado la carga, había cerrado ese capítulo. Su reacción fue de asombro. Marcos balbuceó algunas palabras sobre errores del pasado y presiones del negocio. Ana, con los ojos llorosos, me dio un abrazo que, por primera vez, sentí sincero. No era un abrazo de reconciliación para volver a ser lo que fuimos, sino un abrazo de aceptación de lo que ahora éramos, personas separadas por el tiempo y las decisiones, pero unidas por un pasado que, finalmente, había dejado de doler. Mi verdadera victoria no fue el éxito empresarial, sino la capacidad de mirar hacia atrás sin dolor, de perdonar no desde la debilidad, sino desde la fuerza. Había transformado la traición en un trampolín, el dolor en sabiduría. Y no solo me había salvado a mí misma, sino que había construido un legado de inspiración para otros. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. El camino de la vida está lleno de giros inesperados, de momentos de luz y de sombras profundas. Mi historia es un testimonio de que incluso en la traición más amarga, en la desilusión más profunda, reside la semilla de una nueva oportunidad. No permitas que el dolor te defina, que la amargura te consuma. Permite que sea el catalizador de tu propia transformación. Que la adversidad se convierta en tu maestra más exigente, pero también en la más valiosa.
El verdadero éxito no se mide en riqueza o reconocimiento externo, sino en la paz interior, en la resiliencia del espíritu y en la capacidad de amar y perdonar, empezando por uno mismo. Si alguna vez te sientes roto, olvidado, o menospreciado, recuerda que tu valor no depende de la validación de otros. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, el escritor de tu propia historia. Cada cicatriz es un mapa de las batallas que has ganado, cada lágrima un recordatorio de tu capacidad de sentir. Levántate, sacúdete el polvo y camina hacia adelante con la frente en alto. Transforma tu dolor en poder, tu tristeza en determinación, tu soledad en autodescubrimiento. Porque así como yo encontré la luz después de la oscuridad más profunda, tú también puedes hacerlo. Tu historia de redención espera ser escrita, tu potencial espera ser desatado. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el maestro de tu respuesta. El pasado puede doler, pero no tiene por qué dictar tu futuro. Abre tu corazón a la esperanza, confía en tu fuerza interior y empieza hoy a construir la vida que realmente mereces. Tu viaje, como el mío, es una prueba de que la resiliencia es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Cree en ti, siempre.